Hola de nuevo a todos. ¿Qué tal estáis? Espero que bien, ¿eh? Vale, pues bienvenidos a una nueva clase de español en Berlín. Mi nombre es Luis y soy de una ciudad que se llama Cáceres, en España. Vale, antes de nada, como siempre, os recuerdo que si queréis podéis haceros una cuenta premium para aseguraros un puesto en las clases y de esta manera, pues siempre poder participar con los profesores, preguntarnos cualquier duda que tengáis, intervenir de manera directa con nosotros, ¿sí? Vale, pues en esta clase vamos a explicar un poco. La clase es una clase acerca de los números cardinales y números ordinales en español. Esto es algo que a priori, así en principio, no parece que tenga mucha importancia, pero veremos que en todos los textos que leamos en español siempre nos van a aparecer números y es importante saber cómo se pronuncian, cómo se dicen, ¿no? Porque luego llegamos y cuando vemos un número a partir de centenas o millares, pues nos surgen dudas de cómo se pronuncian estos números. Y hoy vamos a aprender, pues eso, cómo se escriben primero y luego vamos a aprender cómo se pronuncian, ¿no? Correctamente, para que no tengamos esas dudas y no fallemos a la hora de pronunciarlos, ¿vale? Bien, pues, Matt, hola de nuevo. Qué rápido eres. Soy premium. Eres premium, ya veo, porque has entrado justo al empezar la clase, ¿no? Sí. Um, Ujú. Creo que poder decir los nombres correctos es muy importante Ujú. para mí. Eso es. ¿Tú conoces más o menos cómo se dicen los números en español? Más o menos, algunos nombres yo sé, pero Ujú. algunos nombres no. Claro. No, hay mucho eco. Es que el problema está cuando nos aparecen números altos, ¿no? Números a partir de centenas, millares, decenas de millar, ¿no? Que es cuando dudamos más a la hora de saber cómo se pronuncian. Es Mhm. normal, ¿eh? Porque debemos primero saber cómo se escriben y una vez que sepamos correctamente cómo se escriben, pues simplemente es recordar cómo se escriben bueno, para pronunciarlos bien, ¿eh? Sí. No es muy difícil, pero primero hay que aprender a saber cómo se escribe. Muy bien, Matt, pues vamos a saludar también a Shane. Hola, Shane, ¿qué tal? Hola, hola, bien, Muy ¿me bien. oyes? Sí, te oigo muy bien. Muy bien. Eh, ¿A ti qué tal se te dan los números? ¿Sabes pronunciarlos correctamente? ¿Conoces cómo se escriben, Shane? Ah, ¿del 1 hasta 100 o 1000 o cuánto? ¿A qué número? Pues por ejemplo, del 1 al 100, ¿los conoces? Sí, pero a, a veces el 60 o el 70, Ujú. sí, no, no Vale. pronuncio bien. Ujú. No, ahora lo has dicho bien. El problema creo que es más cuando pasamos del número 1000, ¿no? Cuando tenemos que decir 1348, por ejemplo, o 1939, ¿no? Eso es más complicado porque ya tenemos que unir varias palabras para conformar un número y de ahí un poco creo que viene más lo más complicado, más con números grandes. A Sí, partir sobre todo del 1000. y cuando dices un número como 1000, un número grande, tengo que escribir así Claro. con el dedo para imaginarme el número. Eso O- es. sí, Eso es. Tienes que pensarlo, ¿no? Pensar cómo se escriben o recordar cómo se escribía el número
para luego pues pronunciarlo correctamente, ¿no? Creo que esto pasa en todos los idiomas, no es solo en español, ¿eh? En inglés también, cuando una persona que no habla inglés tiene que pensar cómo se dice un número en inglés, pues tiene que pensarlo bien y saber bien cómo se escribe, si no también puede tener, pues eso, dificultades. Vale, vamos a saludar también de nuevo a Sven. Hola Sven, de nuevo, ¿cómo estás? ¿Me oyes, Sven? ¿Qué tal estás? Ok, es que no te podemos oír, Sven. No sé si tienes el micro silenciado, tu micrófono, ¿sí? Ahora puedes quitar, eh, puedes activar el micro para que te oigamos cuando hablas. Sven. ¿No? Pues vamos a saludar entonces a Marcio, a ver, luego ya volvemos con Sven. Hola Marcio, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Marcio, hola, ¿sigues estando de guardia en el puesto de bomberos? Sí, sí, sí. Yo estoy. ¿Qué trabajáis? ¿24 horas seguidas o cómo es ahí en Brasil? 24 horas por 72 horas de huelga, ¿se dice eso? No, se dice 24 horas de trabajo y 72 horas de descanso. Ah, 24 horas de descanso. Eso es. Trabajas un día entero y luego descansas o libras 3 días seguidos. Eso Sí, es. sí. Muy bien, entonces está bien, ¿no? Esperemos que no haya mucho trabajo. Sí, hoy está tranquilo, tranquilo. Ujú. Eso es. Bueno, como ya te has presentado antes y más o menos estamos todos los de antes, pues ya no voy a hacer que te presentes otra vez, ¿no? Porque es repetir un poco lo mismo. Así es que vamos a saludar también a Margarita de nuevo. Hola Margarita, Hola, ¿qué tal estás, Margarita? estoy bien. Ujú. Gracias. ¿Qué tal? ¿Te gustó la anterior clase de lectura? Sí, Bien, era una clase, ya digo, era una clase para principiantes y bueno, más o menos sencilla de entender, pero siempre hay algún término que explicar, ¿no? Importante para añadir a nuestro vocabulario, ¿vale? Bien, pues voy a preguntarle de nuevo a Sven. Sven, ¿me oyes ahora? ¿Me puedes Sí, hablar? Ah, ahora. sí, puedo. ¿Ya has hecho ya la cena? Sí, Muy una bien. sopa caliente. Eso es, qué bueno, qué rico. ¿Y ya has cenado? ¿Ya? No, he preparado, pero estoy esperando a un amigo que Eso es. viene. ¿En Alemania qué hora es ahora? ¿Son las 7, las 8 de la tarde? 7 y 8 minutos. Ajá, entonces, claro, es la misma hora que aquí en España. Ujú. Sí, Muy bien. Vale, pues si queréis ya vamos a empezar directamente a ver el documento. Vamos a empezar con el documento que pone números cardinales. Voy a poner de nuevo el link en el chat para que veáis qué documento es. Números ujú, cardinales, ese, el documento de Wikipedia. ¿Sí? Cuando lo tengáis abierto el documento, vamos a empezar a ver primero los números más fáciles, los más elementales, iremos subiendo y conociendo cómo se pronuncian los demás números, ¿sí? Bien, ¿tenéis abierto el documento? sí, ¿Todos? Muy bien. Vale, pues vamos a empezar a leer el documento un poco desde donde dice números cardinales, ¿sí? Por ejemplo, vamos a empezar por Marcio, si quieres empezar
a leer el texto de Wikipedia, donde te dice números cardinales, los números de dos cifras. Los números de cifras terminados en 0, en general, acaban en enta, 40, 50, etc. Con las excepciones 10 y 20, que se escriben 10 y 20, y el 30 con una variante en su terminación 30. Mientras que en el grupo de los que no terminan en 0, se forman de las siguientes maneras. Si son mayores a 30, se construye así: decena más. Y no recuerdo así, eso es una I, eso se pronuncia I, decena más I más. Y más unidades. Por ejemplo, 32 es 32. Si son menores, se fusiona en una palabra. Por ejemplo, 17 es 17. Antiguamente, 10 y 7. Y más ¿Vale? tarde... Eso es, sí, acaba. Y más tarde, 10 y 7. Muy bien, Marcio. Aquí nos explican un poco las reglas de cómo se leen los números en español del 1 al 100, ¿no? Dice que los números que acaban en 0, a excepción de 10 y 20, siempre se pronuncian acabado en enta. Es decir, 30, 40, 50, 60, 70, 80 y 90. ¿Bien? Y dice que, bueno, que hay dos excepciones, ¿no? Una excepción es algo que es distinto a lo normal, ¿no? Y dice que las excepciones son 10, que se pronuncia 10, y 20, ¿no? Y luego hay una variante es una cosa que cambia un poco, que varía en algo de ella, que dice que termina en 30. Es decir, no termina en enta, sino que termina en inta, treinta. ¿Bien? ¿Vale? Y ahora nos explica cómo se forman, ¿no? Cómo se forman estos grupos. Si la palabra es mayor a 30, se forma con la decena. La decena es, digamos, la parte que viene primero en el número. Por ejemplo, de 40, la decena es el número 4, ¿no? Y la unidad es el número que le sigue, ¿no? Diríamos que la decena es 40 y la unidad es, por ejemplo, 5, 6, 7, etcétera. ¿Vale? En este caso nos pone el ejemplo de 32, ¿no? Cuando es superior a 30 siempre se forma con la decena 30, 40, 50, 60, etcétera, ¿no? Y siempre se coloca detrás de la decena, se coloca una Y, ¿no? Que se lee como suena I, es decir, 30, 40 y 2, 3, 4, 5, etcétera, ¿no? Es bastante sencillo. 32, 43, 55, 68, 83, ¿sí? Esto lo entendéis todos, ¿no? Estos son una serie de, ya digo, son normas gramaticales de cómo se escriben los números, y esto pues es siempre así y hay que aprendérselo, no queda otra, ¿eh? ¿Vale? Luego nos dice que si son menores de 30, la palabra se fusionan, se unen, ¿no? En lugar de decir 32, la Y desaparece y aparece una I latina que fusiona, que une la decena con la unidad, ¿sí? Por ejemplo, el ejemplo que viene en el texto es 17, ¿no? Ya no decimos 10 y 7, aunque son igual, sino que lo decimos todo junto. 17 o 19 o 23, ¿sí? No se dice 23, sino 23, todos juntos, o 27, no 27, ¿no? ¿Entendéis esto, no? Estas son normas gramaticales de
de escritura y aquí esto es prácticamente, bueno, es invariable. Hay que aprendérselo cómo se escribe y cómo se pronuncia, no hay otra. Vale, pues vamos a seguir leyendo un poco más. Margarita, ¿quieres seguir leyendo? ¿Perdón? Sí, ¿quieres seguir leyendo desde donde pone los nombres de los números? No entiendo. No, te pregunto que si puedes seguir leyendo el artículo de Wikipedia desde donde pone los nombres de los números del 11 al 15. ¿Lo ves? Sí. ¿Vale? ¿Quieres leerlo? 0. No, pero esto, mira, esto que es de subrayo. ¿Lo ves ahora? Lo que te he subrayado. Los nombres de los números Ok. del 11 al 15. Sí, ok. Los nombres de los números del 11 al 15. 15. Tienen una construcción distinta. Derivan también del latín, pero la primera parte es la unidad y la segunda la decena. Literalmente significan 1/10 el 12, 2/10 el 11, 1-10. 2/10 el 12 y así sucesivamente. Los acabados en 1 apocopan el 1 en un solo si la palabra que sigue es un sustantivo masculino o un sustantivo femenino, comenzando en A o en A tónica. Eso es, muy bien, Margarita, ¿vale? Vamos a explicar lo que dice. Vamos a empezar por último. Dice que los números que acaban en U apocopan, quiere decir que se contraen. Contraen el 1 en un. ¿Sí? ¿Vale? Entonces, siempre que la palabra sea un sustantivo masculino o femenino, ¿no? Es decir, cuando decimos 21 o 21, ¿no? ¿Sí? ¿Vale? Y ahora vamos a explicar lo que ha leído también de los números, Margarita, del 1 al 15. Se construyen, se hacen, ¿no? De una manera distinta, porque en lugar de decir, pues, 11, ¿no? O 12, se construyen de una manera distinta. 11, 12, 13, 14 y 15. Esto es así porque, como explica el texto, 11 significa 1-10, 12 significa 2-10, 13 significa en latín 3-10, 14 significa 4-10 y 15, bueno, sería algo así como 5-10, ¿no? Vale, pues vamos a empezar a leer los números, por ejemplo, primero vienen los números del 0 al 9, ¿no? Eso no hay ningún problema porque todo el mundo los sabe, los conoce, ¿no? Pero, por ejemplo, Margarita, ¿nos quieres tú pronunciar cómo leerías los números del 0 al 9? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Muy bien. ¿Vale? Y vamos a pasar al siguiente, los números del 10 al 11, al 20, por ejemplo, Matt. ¿Podrías leernos cómo se lee en el siguiente recuadro? 10 al 20. Sí, del 10 al 20. Vale. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Eso es. ¿Ves, Matt y los demás, ¿no? Cómo se lee todo junto, ¿no? Decimos del 10 al 15 es 10, 11, ¿no? 12, es decir, lo que hemos explicado antes, ¿no? 13,
14 y 15. Luego ya, en cambio, del 16 al 19, decimos 16, ¿no? Todo junto. No decimos 10 y 6, sino lo leemos todos juntos. 16, 17, 18, 19. ¿Sí? Esto lo veis, ¿no? Veis que se escribe todo junto y que no como hemos visto antes, cómo se escriben a partir del 30, ¿no? Que es separado. ¿Vale? Ahora también lo veremos. Bien, pues vamos a pasar con los siguientes. Shane, ¿quieres leer también cómo se leen los números, por ejemplo, del 20 al 30? Sí. 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Eso es, muy bien, Shane. Aquí hay una variante que es con el número 21, se puede pronunciar 21 o 21, dependiendo de si delante, si va delante de un sustantivo que está en masculino o en femenino. Si el sustantivo está en masculino, decimos 21, ¿no? Pero si el sustantivo está en femenino, decimos 21, para que concuerde el número con el género del sustantivo, ¿sí? Tiene que concordar, si el sustantivo es femenino, siempre tiene que el 21 debe ser 21, debe ir en femenino, para que concuerde con el género. ¿Esto lo entendéis? Sí, pero yo tengo 20 años, entonces cuando tenga 21, digo 21 años o 21. No, tienes que decir 21 años o puedes decir tengo 21 años. ¿Sí? Lo correcto es decir 21 o 21, tampoco suena mal, la verdad. 21. Lo que no puedes decir es tengo 21 años. Eso no, porque años está en género masculino y 21 es femenino, ¿no? Vale, entonces vamos a seguir leyendo del 30 al 40. Sven, ¿quieres leer los números del 30 a 40? Sí. 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40. Muy bien, aquí hemos visto que, como ha leído al principio Marcio, la terminación 30 es un poco también distinta, ¿no? No es como la de 40. A partir de 40, las terminaciones de las decenas acaban todas en enta, ¿no? 40, 50, 60, 70. En el caso de 30, en lugar de terminar en enta, acaba en inta, ¿no? Treinta y 1, treinta y 2, etcétera, ¿no? 33, 34. Esta es la variación que debemos conocer, que debemos, ¿sí? En este grupo del 30, ¿no? De los 30. Siempre es 30, ¿vale? Vale, pues vamos a explicar ahora la del 40 y luego ya explicaremos las centenas. ¿Vale? Marcio, ¿quieres leer los números del 40 al 50? ¿Quién? ¿Me oyes, Marcio? Sí. Perdone, ¿cuáles números? Hola, ¿me escuchas? Lee del 40 al 50. Vale, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50. Eso es.
Esto ya vale para todas las demás decenas del 40 al 90, ¿sí? Se leen ya todas igual, vamos, igual, me refiero, la terminación es igual, ¿no? 41, 42, 43, 51, 52, 53, 61, 62, 63, 71, 72, 81, 82, 91, 92, ¿no? Esto tampoco lo vamos a explicar todos hasta el 100 porque ya son todas iguales, ¿no? Lo único que cambia es, cómo empieza cada una, ¿no? ¿Sí? ¿Entendéis? 41, 42, 51, 52, 61, 62, ¿no? Así todas, 71, 72, 81, 82, 91, 92, etcétera. ¿Vale? Esto ya digo, es cada una tiene una empieza pues por tiene un inicio dependiendo de la decena que sea, 40, 50, pero siempre acaban todas en enta. En la terminación es enta. Vale, pues entonces vamos a pasar a las centenas, ¿sí? Las centenas son aquellos números que parten desde el número 100, ¿no? Se llama centenas, ¿vale? Marcio, ¿quieres leer las centenas? Ok. 100, 101, No, 111. no, pero Marco, primero vamos a leer el texto, donde lo ves que lo he puesto en azul, lo he subrayado en azul, el texto donde pone centenas. Perdóname. No pasa nada, no te En, preocupes. en español, las centenas tienen varias irregularidades. La centena se expresa como 100 si va sola y como 100 si va acompañada de decenas o unidades. Para expresar varias centenas se usa el plural cientos, uniéndose esta palabra al número que está multiplicando a 100, aunque pueden surgir irregularidades en dicho número o en la palabra entera. Vale, Marcio, muy bien. Esto es bastante fácil, ¿no? Si, por ejemplo, la centena es un número exacto, cuando nos referimos a 100, 200, 300, siempre la utilizamos sola, ¿no? 100, en cambio, bueno, cuando es, me refiero, cuando es cuando la centena se expresa como 100, luego ya cuando es más de 100 se expresa como 100, ¿eh? Entonces, aquí viene una serie de ejemplos, por ejemplo, 100, ¿no? 101, luego sería 102, 103, 104. A partir de 111 sería siempre 100, ¿no? Más el número 111, 112, 113, 114, ¿no? Más la decena. Lo mismo pasa cuando sumamos una centena con varias decenas, ¿no? Por ejemplo, 123, 124, 125, ¿no? Primero siempre leemos 100 y luego leemos pues la decena que le acompañe, ¿sí? ¿Vale? ¿Entendéis esto, no? Vale, vamos a, Sí. por ejemplo, Marcio, ¿quieres leerme, aunque aquí no venga, si, a ver si eres capaz de leerme, pensándolo tú, las centenas del 130 al 140? 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140. Eso es, 140. Cuando no hace falta decir 140, no, sino 140. ¿Sí? Está bien, Marcio, ¿eh? ¿Vale?
Bien, pues luego ya sería igual para todas, ¿no? Cuando pasamos, por ejemplo, a otra decena, diríamos 141, 142, 143, 100, si pasamos a la decena de 50, pues diríamos 151, 152, o si pasamos a la siguiente decena sería 161, 162, y ya siempre sería igual. Sería simplemente añadir 100 seguido, la palabra 100 seguido de las decenas, ¿no? Las decenas que acompañan el número. Sean cuales sean, 23, 43, 53, 63, ¿no? 123, 133, 143, ¿no? ¿Entendéis esto? ¿Sí? Vale, pues vamos a seguir entonces con la de 200. Vamos a, por ejemplo, Margarita, Sí. ¿sabrías decirme o podrías pensar cómo se diría en español los números del 200 al 210? 210, Sí, pero empieza... 211, Ajá, vale. 212, 213, 214, 215, 217, 16, 6, 217, 218, 219, 220. muy bien. Vale, te había preguntado del 200 al 210, pero da igual, también es lo mismo, casi es más difícil decir del 210 al 220, así es que mejor, gracias Margarita, muy bien, ¿eh? ¿Vale? Entonces, ahora ya pasa lo mismo con todas las siguientes centenas, ¿no? La siguiente, por ejemplo, sería 300, ¿no? 300 o 300. Y cuando el sustantivo es femenino, debemos decir 200, 300, ¿no? Por ejemplo, si hablamos, imaginar que, no sé, hablamos de personas, ¿no? No decimos 200 personas, sino que decimos, por ejemplo, en la calle hay 200 personas. Sí, porque la palabra personas es un sustantivo con género femenino, ¿no? Entonces debemos usar el número en género femenino, 200. ¿Sí? ¿Esto lo entendéis? O 300. O en la calle hay 400 personas. En cambio, si el sustantivo tiene género masculino, pues deberíamos utilizar digamos, el número en género también masculino, ¿no? 300, 400, 500, ¿no? Por ejemplo, en aquella avenida hay aparcados 200 coches, ¿no? Decimos 200 porque la palabra coches tiene género masculino, ¿no? Y 200 también tiene género masculino. Entonces, debemos concordar ambas palabras, ¿no? 200 y coches. No podemos decir en la calle o en la avenida hay 200 coches. No, eso sería incorrecto. O al revés, ¿no? Tampoco podríamos decir en la calle, en esa calle hay 200 personas. No, deberíamos decir 200 personas y 200 coches. ¿Sí? ¿Entendéis esto? Matt, Marcio, Margarita, ¿entendéis la concordancia entre, entre el número y el sustantivo que le acompaña? Sí, yo entendí. Vale, muy bien. Pues para el siguiente para el siguiente grupo de números, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, sería lo mismo, ¿no? Que para 200, ¿no? Se pronunciaría más o menos igual, pero bueno, vamos a hacer también un ejercicio, por ejemplo, con el número 600. Matt, ¿quieres leerme
¿sabrías decir cómo se pronuncian los números del 630 al 640? ¿Podrías intentarlo? Sí, 630, 631, 632, 633, 634, 635, 636, 637, 638, 639 y 640. Eso es, muy bien, Matt, así es. Bien pronunciado, ¿eh? Vale, pues sería así, ¿no? Sería 631, 632, ¿no? Exacto, como bien lo ha dicho Matt. Vale, pues esto yo creo que ya son todos iguales. 700, pues ocurriría lo mismo, ¿no? Diríamos 741, 742, lo mismo con 800, ¿no? 861, 862, 863 y lo mismo con todos los demás, ¿no? Con 500, 400, 900, diríamos 981, 982, 983, 984, etcétera. Vale, ahora vamos a pasar a los millares, ¿vale? Al siguiente grupo a partir de 1000, ¿sí? Vale, pues, Marcio, ¿quieres leer lo que dice el texto de donde pone millares? Sí, los millares son casi completamente irregulares. La norma general es simplemente escribir los millares seguidos de 1000 más el número de 3 cifras que siga, excepto si la cifra de millares es 1. En este caso, se omiten los millares, escribiendo solo 1000 en lugar de 1000. Para expresar números, la palabra 1000 permanece invariante, pero para expresar una cantidad indeterminada siempre empleará millares o miles. Por ejemplo, miles de personas se manifestaron, aunque tradicionalmente se ha venido usando el punto como separador de millares. Por ejemplo, 1000. Aparece un punto, ¿ves el punto, no? Entre el 1 y los 3 ceros, ¿no? Sí. Eso es, claro. Actualmente es recomendado el uso del espacio duro para separar los dígitos de la parte entera de 3 en 3 en números de más de 4 dígitos. Por ejemplo, se usa 25.000, pero 4.000. Vale, esto último es simplemente para decir que antes se usaba el punto, ¿no? Para separar los ceros de los millares, ¿no? Digamos del primer número, ¿no? Pero que actualmente solo se utiliza el espacio, ¿vale? Bien, pues los millares, ¿no? Se refiere a los números a partir de 1000, ¿no? Se llama millares, ¿no? ¿Vale? Y aquí hay varias normas, ¿no? La primera de ellas es que, por ejemplo, la palabra 1000, cuando es el número 1000 exacto, se pronuncia tal cual suena, 1000, ¿no? Tal como lo habéis escrito, 1000. Luego, cuando el número está entre 1000 y 1010, por ejemplo, decimos 1001, 1002, 1003, igual, ¿no? Añadimos la palabra 1000 y la acompañamos del número como lo hemos pronunciado con las decenas, ¿no? 1000 y simplemente el número 1001, 1002, 1003, 1010, 1011, 1012, 1013, 1014, 1020, 1021, 1022, 1023, 1024, así con todos, ¿sí? Luego existe cuando, por ejemplo, tenemos un millar y una centena, es decir, 1000, 100
¿no? Decimos 1100, no decimos 1100, ¿sí? O 1200, decimos, pues eso, 1200 y la decena que siga. Por ejemplo, si tenemos el número 1120, ¿no? Pues seguiríamos 1120, 1121, 1122, 1123, 1124, etcétera, ¿no? 1125, lo mismo con el 30, ¿no? 1130, 1131, 1132, etcétera. ¿Vale? Luego, si cuando pasamos a la siguiente centena, 1200, pues sería igual que lo que hemos explicado con la centena 200, pero siempre delante la palabra del millar, ¿no? En este caso, si es 1000, decimos 1200, ¿no? Si es un número del 1 al 10, pues decimos 1201, 1202, 1203, 1204, etcétera. Cuando es superior, pues exactamente igual que anteriormente. 1221, 1222, 1223, etcétera, ¿no? 1241, 1242, 1243. Lo mismo ocurre cuando es 300 con 400, 500, 600, 700, ¿no? Decimos 1221, 1300, 21.400, 22.523, 1.624, etcétera, ¿no? Es 1000 seguido de las centenas, 200, 300, 400, 500 y seguido de las decenas, ¿no? 21, 31, 41, 51, 61. ¿Vale? Con el número 1000 lo entendéis, ¿no? ¿Entendéis cómo se dice? Luego, con los siguientes millares, pues sería simplemente añadir un número al millar. Por ejemplo, 2000, pues cuando tenemos el número 2000, añadiríamos, diríamos 2000, ¿no? Por ejemplo, 2004 se pronunciaría 2004, ¿no? 2023, ¿no? 2023. Cuando le añadimos una centena al millar, por ejemplo, 2135, pronunciaríamos, se diría 2135. Si son varias las decenas que le añadimos a la unidad de millar, pues ya diríamos 2324, por ejemplo, ¿no? Y así con los demás millares. Por ejemplo, si el millar empieza por 3, ¿no? 3000, diríamos 3000. Vamos a poner, por ejemplo, 287, ¿no? Entonces serían 3287. Vamos a escribirlo también. 3287. Ese sería el último número, ¿no? ¿Vale? A ver, por ejemplo, Margarita, ¿has entendido cómo pronunciaríamos los miles? ¿Los miles? Sí. Por ejemplo, te voy a escribir un número en el chat y me tienes que decir cómo lo dirías, cómo lo pronunciarías, ¿vale? Ok. Vale, venga, un número primero, vamos a empezar con uno facilito. ¿Cómo pronunciarías este número que te he escrito en el chat? 1003. Muy bien. Te voy a escribir otro, por ejemplo, este otro. 1034. Muy bien. Cuando es 1000 solo, no hace falta decir 1000. Solo añadimos el número cuando es a partir de 2000, ¿sabes? ¿Entiendes? No. Perdón. Has dicho 1000.
¿no? Sí. No es necesario decir, cuando es solo, cuando es 1000, cuando estamos hablando de una unidad de millar, 1000, no es necesario decir uno, con que Vale. digamos 1000 es suficiente. ¿Sí? Diríamos, por Mil ejemplo, treinta 1000, y cuatro. eso es, 1034. Eso es, como bien has dicho. Ujú. ¿Vale? Te voy a poner otro número para ver para ver cómo me lo dirías, ¿sí? ¿Cómo crees que se pronunciaría? Por ejemplo, este. ¿Es para mí? Sí, para ti también, Margarita. 2000, ah, 2056. Muy bien. Ahora uno más complicado también para ti, Margarita. Esto es Vale. más complicado porque tiene centenas, tiene unidades de millar, centenas y decenas. ¿Cómo crees que se pronunciaría este número? 4012. 4002. Perdón. 4212. Muy bien. Eso es 4212. Muy bien. Vale, ahora vamos a preguntarle a Matt. Matt, ¿has entendido más o menos cómo se pronuncian los millares? ¿Millones o millares? Matt, Oh, ¿me oye? millares. ¿Sí? ¿Me escuchas? No, los millares, los números de 1000. Ujú. Sí. ¿Has entendido cómo se Sí, pronuncian? entiendo. ¿Vale? Ujú. Sí, sí, te escucho. Sí. ¿Vale? Te pongo un número en el chat e intentas decirme cómo se pronuncia. Sí, vale. ¿Vale? Este número, por ejemplo, ¿cómo Mil, dirías que es? ujú. 1743. Ujú. Muy bien. Vale, vamos. Te voy a poner otro número para que intentes decirme cómo se pronuncia, cómo crees. ¿Vale? A ver, ¿lo No, ves ya? no veo. Sí. Ahora, es que... 7490. ¿Vale? Y ahora le voy a preguntar ya veo que vosotros más o menos lo pronunciáis bien. Le voy a... Marcio, ¿podrías decirme cómo se lee este número? ¿Lo ves en el chat? 5871. Eso es, muy bien. Vale, pues vamos a pasar a las decenas de millar. El siguiente son los números que tienen, digamos, 5 cifras, ¿no? Los números a partir de 10.000. Cuando tenemos, por ejemplo, este número, ¿alguien sabría, antes de explicar nada, cómo se pronunciaría este número? A ver, un momento. Por ejemplo, Marcio, ¿tú sabrías cómo se pronuncia este número que he escrito en el chat? Mm, 10.032. Eso es, 10.000 porque tenemos 10 de 1000, ¿no? Entonces decimos 10.000, 10 veces 1000 y 32, ¿no? ¿Vale? ¿Vale? Pues pasaría lo mismo con los siguientes. Cuando tenemos 11 veces 1000, decimos 11.000. Cuando tenemos 12 veces 1000, 12.000. Y así con todos, ¿no? Sería añadir el número normal diríamos el número normal y lo acompañaríamos con la palabra 1000, ¿no? Vamos a poner un ejemplo. 11.000, ¿no? 12.000, 13.000, 14.000, 15.000, ¿sí? 16.000, así todo, ¿no? 17.000, 20.000, 21.000, 23.000, por ejemplo, 30.000, 32.000, a ver, un momento, 21.000, estoy escribiendo, 30.000, 31.000, 32.000,
33.000, ¿entendéis? Es simplemente añadir la decena seguido por el número 1000, ¿no? Y luego seguirían las centenas, y finalmente las decenas y unidades, ¿no? A ver si, por ejemplo, vamos a escribir un número. Margarita, ¿sabrías Sí. cómo se pronuncia este número? Que te escribo en el chat. 2000, 10.000. 10.000, Ujú. 321. Muy bien. 10.321. Eso es, se escribía así, ¿no? ¿Vale? Sería 10 veces 1000, ¿no? Diríamos 10.000, ¿no? 10.000. 321. Muy bien, Margarita. Vamos a escribir otro. A ver si Matt nos puede decir cómo se diría. Matt, el siguiente número. 24.398. Muy bien. Ah, 24.000. ¿dices I8 o 8? En este caso decimos 24.300 y decimos 98. 98. 98. Ahora te lo escribo, Vale. para que lo veas, como 98. Mira, ahí puedes ver cómo se escribe 24.398. Solo se lee junto cuando decimos, por ejemplo, 17, 18, 19, 16, 21, 22, 23. En esa situación, en esos números, se lee junto todo, pero cuando pasamos de 30 se lee separado, se lee 31, 32, 33, etcétera, ¿sí? Sí, vale. Vale, vamos a poner otro, vamos a explicar un poco los cientos de miles, ¿no? Cuando hablamos de una cifra que, por ejemplo, ya tiene 6 dígitos, ya son cifras muy altas. Por ejemplo, esta, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ¿no? Decimos 120, decimos 123.000, ¿sí? Es como si separáramos el número en dos, ¿sí? Vamos a poner un ejemplo. Voy a escribir en el chat y es como si separáramos el número en dos. Primero diríamos 123, ¿sí? Y luego el resto, diríamos 123.000. Y luego diríamos 456. ¿Entendéis? Ujú. Diríamos Sí. 100. Es como si el número se dividiera en dos. entonces, 123.000, ¿no? 123.000. 1000. Y luego diríamos a continuación 456. Y intentaríamos decirlo todo junto. 456. A ver si puedo escribirlo. Es que va un poco lento el chat. No sé por qué. A ver, 456. Bueno, mientras lo escribo, 456. ¿Vale? Es decir, cuando veamos un número de 6 cifras que sean centenas de millar, un buen truco, creo, es separar en dos, 3 y 3 números por un lado. Primero pronunciamos los 3 primeros números y luego los 3 siguientes, ¿sí? Y luego finalmente intentamos decirlo todo junto, ¿vale? Sería algo así, ¿no? 123, acompañaríamos con el número 1000, ¿no? Y luego diríamos 456, ¿sí? ¿Entendéis? Vamos a ver si, a poner un ejemplo, por ejemplo, Margarita, te voy a poner un Sí. número de 6 cifras y primero intenta dividirlo en dos y luego lo unes, ¿sí? Ujú. Siempre la primera cifra de 3 números tienes que acompañarla con el número 1000, ¿sí? Y luego seguirla con los siguientes, unirla a los siguientes 3 números. Por ejemplo, la cifra que aparece, ¿cómo la leerías?
230 y 30, ¿Sí? 34.000, Ujú. eh, Y ahora simplemente lee las últimas tres cifras como si fuera... 550. Ujú. Eso es. 334.000. Oh, No, Margarita, lo has hecho perfecto, ¿eh? Es así. Lo has dicho bien. 550. Lo voy a escribir en letras para que veáis cómo se escribe. Sería 334.550. ¿Veis? sí. Entonces, un buen truco cuando veamos cifras de 6 números es intentar leer primero los tres primeros números en centenas, seguido del número 1000 y finalmente los últimos tres. Y luego unirlo todo, como en este caso, 234.550. ¿Sí? Matt, ¿quieres tú probar también? Lo siento. ¿Quieres probar a pronunciar con un número de 6 cifras? Es muy bien. Vale. Te voy a poner un número en el chat para que intentes decir cómo crees que se diría, cómo crees Vale. que se pronunciaría. Ujú. ¿Vale? Creo que es 453.127. Eso es, correcto. Muy bien, Matt. 453.127. Eso es. Si no está complicado, es simplemente primero intentar pensar los tres primeros números seguido de la palabra 1453. 1127. Ujú. ¿Vale? Marcio, ¿me dices tú un número también de 6 cifras? Sí. ¿Vale? Este número, por ejemplo, te lo estoy escribiendo en el chat. ¿Cómo crees que se pronunciaría? ¿Lo puedes ver? 872.430. Ujú. Eso es, muy bien. ¿Vale? Y luego faltaría ya por último explicar cómo se dicen los números de 7 cifras, ¿no? Los números de 7 cifras se leen primero, se dice millón, ¿no? 1.000.000 y luego exactamente lo mismo. 334.550, por ejemplo. 2.334.550. 3.000.000 y lo que sigue, 4.334.000 o 5 millones, ¿entendéis? Vamos a poner un número de 5 cifras, por ejemplo. A ver, 5 millones. Este número vemos que tiene 7 cifras, ¿no? El primero diríamos 5 millones, ¿no? Lo separaríamos, vamos a intentar separarlo, el 5 primero. A ver, es que me va un poquito lento el chat y cuando le toco la tecla hasta que sale el número tarda una eternidad, por eso es un problema que tengo. Pero bueno, por ejemplo, Margarita, este número ¿sabrías cómo se pronunciaría? Dividiendo, primero diciendo la palabra, el primer número seguido de millones y luego, como hemos explicado anteriormente, las siguientes tres cifras seguido de miles y luego finalmente las últimas tres. ¿Sí? Mm, ¿Entiendes? sí. ¿Cómo crees que se pronunciaría? Inténtalo. 5 millones. Ujú, 345.000. ujú. 790. Eso es, sería 5 millones, ¿no?
345.790. Muy bien, Matt. Muy bien. Está muy bien. ¿Vale? ¿Entiendes, Margarita, no? Lo has dicho muy bien. Entiendo, pero es difícil. Es difícil, claro, porque ya son cifras muy altas. Normalmente cuando leamos un texto casi siempre nos vamos a encontrar cifras de 4 dígitos, ¿no? Referidos a años, por ejemplo, 1975, 2013, en el año que estamos actualmente, ¿no? Esas van a ser la mayoría de cifras que nos vamos a encontrar, ¿sí? Pero bueno, también es importante, pues si alguna vez nos encontramos una cifra de cientos de miles o de millones de lo que sea, pues más o menos intentar saber cómo se pronuncia y cómo se dice, ¿sí? Bueno, pues la clase se ha hecho bastante corta porque la verdad es que hay mucho que explicar en esto de los números y bueno, y hemos llegado, no ha dado tiempo a explicar los números ordinales, que son bastante más complicados si subimos en los números, sobre todo de pronunciar, eso sí, son muy complicados y si nos da tiempo, bueno, pues lo podemos dejar para otra clase y dedicar a explicar solo los números ordinales. Pero bueno, siempre creo que es más importante conocer primero los cardinales, ¿no? Porque son los que nos aparecen con más frecuencia en los textos. ¿Vale? Así es que, bueno, pues hasta aquí la clase de hoy. Gracias a Marcio, a Margarita y a Matt por vuestra atención, por vuestra paciencia y como siempre es un placer poder estar con vosotros, ¿eh? Muchas gracias a ti. Muchas Muchas gracias a gracias, vosotros. Luis. Gracias, Luis. Marcio, Margarita, Matt, hasta la próxima clase si queréis. Un saludo y bueno, y es un placer, ¿eh? Como siempre. Bueno, hasta pronto. Hasta luego. Adiós, hasta luego, hasta buenas luego. tardes. A veces el 60 o el 70, Ujú. sí, no pronuncio bien. Ujú. No, ahora lo has dicho bien. El problema creo que es más cuando pasamos del número 1000, ¿no? Cuando tenemos que decir 1348, por ejemplo, o 1939, ¿no? Eso es más complicado porque ya tenemos que unir varias palabras para conformar un número y de ahí un poco creo que viene más lo más complicado, más con números grandes. Sí, A partir sobre todo del 1000. Y cuando dices un número como 1000, un número grande, tengo que escribir así Claro. con el dedo para imaginarme el número. Eso es. Sí. Eso es. Tienes que pensarlo, ¿no? Pensar cómo se escriben o recordar cómo se escribía el número para luego pues pronunciarlo correctamente, ¿no? Creo que esto pasa en todos los idiomas, no es solo en español, ¿eh? En inglés también, cuando una persona que no habla inglés tiene que pensar cómo se dice un número en inglés, pues tiene que pensarlo bien y saber bien cómo se escribe, si no también puede tener, pues eso, dificultades. Vale, vamos a saludar también de nuevo a Sven. Hola Sven, de nuevo, ¿cómo estás? ¿Me oyes, Sven? ¿Qué tal estás? Ok, es que no te podemos oír, Sven. No sé si tienes el micro. Hola de nuevo a todos. ¿Qué tal estáis? Espero que bien, ¿eh? Vale, pues bienvenidos a una nueva clase de español en Berlín. Mi nombre es Luis y soy de una ciudad que se llama Cáceres, en España. Vale, antes de nada, como siempre, os recuerdo que si queréis podéis haceros una cuenta premium para aseguraros un puesto en las clases y de esta manera pues siempre poder participar con
los profesores, preguntarnos cualquier duda que tengáis, intervenir de manera directa con nosotros, ¿sí? Vale, pues esta clase vamos a explicar un poco. La clase es una clase acerca de los números cardinales y números ordinales en español. Esto es algo que a priori, así en principio, no parece que tenga mucha importancia, pero veremos que en todos los textos que leamos en español siempre nos van a aparecer números y es importante saber cómo se pronuncian, cómo se dicen, ¿no? Porque luego llegamos y cuando vemos un número a partir de centenas o millares, pues nos surgen dudas de cómo se pronuncian estos números. Y hoy vamos a aprender, pues eso, cómo se escriben primero y luego vamos a aprender cómo se pronuncian, ¿no? Correctamente, para que no tengamos esas dudas y no fallemos a la hora de pronunciarlos. ¿Vale? Bien, pues, Matt, hola de nuevo. Qué rápido eres. Soy premium. Eres premium, ya veo, porque hago silenciado tu micrófono. ¿Sí? Ahora lo puedes quitar, puedes activar el micro para que te oigamos cuando hablas. Sven. ¿No? Pues vamos a saludar entonces a Marcio. A ver, luego ya volvemos con Sven. Hola Marcio, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Marcio. Hola, ¿sigues estando de guardia en el puesto de bomberos? Sí. Yo estoy. ¿Qué trabajáis? ¿24 horas seguidas o cómo es ahí en Brasil? 24 horas por 72 horas de huelga, ¿se dice eso? No, se dice 24 horas de trabajo y 72 horas de descanso. 24 horas de descanso. Eso es. Trabajas un día entero y luego descansas o libras 3 días seguidos. Eso es. Sí. Muy bien, entonces está bien, ¿no? Esperemos que no haya mucho trabajo. Sí, hoy está tranquilo. Eso es. Bueno, como ya te has presentado antes y más o menos estamos todos los de antes, pues ya no voy a hacer que te presentes otra vez, ¿no? Porque es repetir un poco lo mismo. Así es que vamos a saludar también a Margarita de nuevo. Hola, Margarita. Hola, ¿Qué tal estás, Margarita? estoy bien. Gracias. ¿Qué tal? ¿Te gustó la anterior clase de lectura? Sí, Bien, era una clase, ya digo, era una clase para principiantes y bueno, más o menos sencilla de entender, pero siempre hay algún término que explicar, ¿no? Importante para añadir a nuestro vocabulario, ¿vale? Bien, pues voy a preguntarle de nuevo a Sven. Sven, ¿me oyes ahora? ¿Me puedes Sí. hablar? Ahora. Sí, puedo. ¿Ya has hecho ya la cena? Sí, una Bien. sopa caliente. Eso es, qué bueno, qué rico. ¿Y ya has cenado? ¿Ya? No, he preparado, pero estoy esperando a un amigo que Eso. viene. ¿En Alemania qué hora es ahora? ¿Son las 7, las 8 de la tarde? 7 y 11 minutos. Ajá, entonces, claro, es la misma hora que aquí en España. Sí. Muy bien. Vale, pues si queréis ya vamos a empezar directamente a ver el documento. Vamos a empezar con el documento que pone números cardinales. Voy a poner de nuevo el link en el chat para que veáis qué documento es. Números cardinales, el documento de Wikipedia. ¿Sí? Cuando lo tengáis abierto el documento, vamos a empezar a ver primero los números más fáciles, los más elementales, iremos
iremos subiendo y conociendo cómo se pronuncian los demás números, ¿sí? Bien, ¿tenéis abierto el documento? Sí. ¿Todos? Muy bien. Vale, pues vamos a empezar a leer el documento un poco desde donde dice números cardinales. Has entrado justo al empezar la clase, ¿no? Sí. Creo que poder decir los nombres correctos es muy importante para mí. Eso es. ¿Tú conoces más o menos cómo se dicen los números en español? Más o menos. Algunos nombres yo sé, pero algunos nombres no. Claro. Oh, hay mucho eco. Eso es que el problema está cuando nos aparecen números altos, ¿no? Números a partir de centenas, millares, decenas de millar, ¿no? Que es cuando dudamos más a la hora de saber cómo se pronuncian. Es normal, ¿eh? Porque debemos primero saber cómo se escriben, y una vez que sepamos correctamente cómo se escriben, pues simplemente es recordar cómo se escriben para pronunciarlos bien, ¿eh? No es muy difícil, pero primero hay que aprender a saber cómo se escriben. Muy bien, Matt, pues vamos a saludar también a Shane. Hola, Shane, ¿qué tal? Hola, ¿bien? Muy ¿Me bien. oyes? Sí, te oigo muy bien. Muy bien. ¿A ti qué tal se te dan los números? ¿Sabes pronunciarlos correctamente? ¿Conoces cómo se escriben, Shane? ¿Del 1 hasta 100 o 1000 o cuánto? ¿A qué número? Pues, por ejemplo, del 1 al 100, ¿los conoces? Sí, pero